Muy bien. Qué bueno. Gloria a Dios. Quiero ver cuántos están despiertos ahora y dentro de 15 minutos cuántos siguen despiertos. Se cancela, sí. Muy bien. Quiero compartir con vosotros la palabra que Dios puso en mi corazón. Y quería saber si estás dispuesto. Vaya spoiler, que me acaba de hacer. Está bien, está bien. Esa fue por la de antes, ¿no? Porque como tardamos un poco. Quiero saber si estás dispuesto a que Dios te use. ¿Sí? ¿Estás dispuesto? ¿Pero puede usarte? Mira, hay una historia y hay una película sobre esa historia. El título de la película es Cuando éramos soldados. No sé cuántos la vieron. El protagonista de esa película es Mel Gibson y la historia trata del primer momento en el que el ejército de Estados Unidos pone su pie en Vietnam y entra por primera vez en combate allí. Y les asignaron al 7º de caballería del coronel Hal Moore ese lugar porque era el lugar más sanguinario y donde nadie podía acceder. Es decir, que sabían que iban probablemente al lugar de su muerte. Y aún así, se prepararon, se dispusieron y antes de salir, como buen oficial, él se dirigió a sus hombres, a las familias, y después de hacer un discurso, casi al final del mismo, les hizo una promesa. Y la promesa que el coronel le hizo a su pelotón fue, después de hablar, dice, puedo prometerles esto. Dice, voy a ser el primero en avanzar al campo de batalla y el último en retirarme. Y les prometo también que todos ustedes volverán conmigo a casa, vivos o muertos, pero todos volverán. Eso es una historia real, eso sucedió, son hechos reales. Y recomiendo esa película, pero no la vean con niños, para que vean la gravedad del asunto, pero cómo un pelotón de hombres encabezados por un oficial se dispusieron a dar su vida por su familia y por su país. Ellos estaban dispuestos y disponibles. El coronel estaba dispuesto y disponible para entregar su vida por su país. Estaba dispuesto y disponible para morir por sus hombres. Él era el primero en ser el objetivo del enemigo y no le importó. Y fue el último en quitar su pie del campo de batalla, aún a riesgo de que le matasen, y tampoco le importó. No les cuento cómo acaba la película porque les haría mucho spoiler, pero de verdad que se la recomiendo. Lo importante de esto es si nosotros estamos para el Señor dispuestos y disponibles. Mira, hay un momento en el que Jesús llama a sus discípulos y ellos en ese preciso instante, en esa primera llamada de Jesús para ellos, están dispuestos y disponibles. Les llama, sueltan las redes, dejan familia atrás, dejan de cobrar impuestos fraudulentos. Solo por el llamado de Jesús, ellos estuvieron convencidos instantáneamente de responder a ese llamado con corazones dispuestos y disponibles. Ahora, hay diferencia entre dispuesto y disponible. Aquel que está dispuesto es el que tiene el ánimo y la intención de hacer cierta cosa, ¿sabes? Y está preparado para ello. Esto es importante. Y aquel que está disponible es aquel que puede ser usado libremente en cualquier momento. Y cuando hablamos del ámbito militar, son aquellos soldados que están preparados y saben que en cualquier momento pueden ser destinados a una misión. Y están dispuestos y disponibles. Cuando pienso en la vida del cristiano, pienso que tendríamos que ser algo así. Y si hacemos ahora una transición a nuestro ámbito espiritual, pensando en cómo tendría que ser la vida cristiana, muchos de los que estamos aquí, todos deberíamos decir que hemos recibido un llamado de Jesús, ¿verdad? Nuestra respuesta para Cristo tendría que ser automáticamente convencidos en decirle al Señor, estoy dispuesto y disponible, Señor, para ti. Mira, el diablo hoy en día no ha cambiado.
anda buscando como un león rugiente a quien devorar. El problema es que el Espíritu Santo también anda buscando hoy a quien empoderar en medio de su pueblo. Así que ambos andan buscando. Hoy tenemos que respondernos si estaremos dispuestos y disponibles realmente para el Señor. Mira, hay 3 puntos simplemente que quiero mencionar porque podrían ser muchos otros de lo que supone estar dispuesto y disponible para el Señor. Porque estamos en medio de un tiempo, de un contexto social en el que todo es demasiado microondas, todo es demasiado light, todo es demasiado fácil, todo es demasiado rápido, todo es sin sustancia, sin sabor, confusión. Y yo creo que un cristiano que está dispuesto y disponible para el Señor tiene que ser alguien que está dispuesto a ser capacitado, tiene que ser alguien que está determinado y tiene que ser alguien que está lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Capacitado, determinado y lleno del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿La primera cuál era? Capacitado, determinado y lleno del Espíritu Santo. La palabra, empezando por los capacitados, nos enseña en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra, que esté capacitado para toda buena obra. Pablo le escribió así a Timoteo y hoy nos tenemos que preguntar, ¿cómo es en nuestra vida en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, hermanos? Si tuviéramos que decir qué nivel tenemos de cierto conocimiento de la palabra de Dios, ¿dónde tendríamos que situarnos en una escala del 1 al 10? ¿Estaríamos en el aprobado? ¿Estaríamos en el sobresaliente? ¿Estaríamos en el suspenso? Porque todos tenemos un nivel en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Mira, cuando hablo del conocimiento de la palabra de Dios, hablo de aquellos hombres y mujeres que si están dispuestos y disponibles para el Señor, son hombres y mujeres que como mínimo, tienen una vida diaria devocional con Dios. Como mínimo. Tienen un tiempo con la palabra. Leen la palabra con atención, con comprensión lectora, es decir, que prestan atención a lo que leen y mientras leen su mente no divaga en otras cosas. Y si divaga, vuelve a reiniciar la lectura para comprender lo que está leyendo. ¿Cómo somos nosotros delante del Señor? No me refiero a que seamos de aquellos que saben recitar un montón de versículos como loros, y de saberse la Biblia, todo eso está muy bien. Pero creo que a Dios le preocupa más que quizás no recordemos tan literalmente la Escritura, que si lo podemos hacer mejor, pero que sí que todo lo que recordemos lo apliquemos con sabiduría y con intención. Mira, Dios está buscando hombres y mujeres que deseen profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Tú y yo somos de esos hombres y mujeres? ¿Tú y yo somos de esos hombres y mujeres que quieren conocer más a Dios? Porque muchas veces decimos, yo quiero conocer más del Señor, yo quiero vivir más experiencias con el Señor, yo quiero ser transformado por el Señor. Mira, la clave para eso está en que tú y yo vayamos cada día a escudriñar las Escrituras, a leer la palabra de Dios, a leerla con amor, a leerla sabiendo que son las palabras que emanan del corazón de Dios para nuestra vida. Y si tú quieres escuchar a Dios con claridad, lee la palabra de Dios. Si tú quieres de verdad escuchar todo el plan perfecto de Dios para tu vida, lee la palabra de Dios. Si tú quieres ver cuáles son los caminos que te conducirán a un lugar de bendición o a un lugar de perdición, lee la palabra de Dios. Ahí está todo declarado. Pero tenemos que pasar tiempo con la palabra de Dios. Escuchen, se puede oler.
se puede oler espiritualmente a los hombres y mujeres que pasan tiempo con la palabra de Dios. Se puede oler espiritualmente, porque vi que algunos hicisteis así al de al lado. Ahora, no estoy hablando del perfume que lleva, no estoy hablando del desodorante. Se puede oler a la persona que por sus acciones de justicia desprende una fragancia espiritual de parte de Dios. El que pasa tiempo con la palabra es una persona que es transformada y se huele al verle en cómo evoluciona, en cómo cambia, en cómo avanza, en cómo es renovado, en cómo va mostrando frutos dignos de arrepentimiento. Todo eso lo produce la mera lectura de la palabra. Pero tenemos que estar dispuestos y disponibles para que ese tiempo que vamos a pasar con el Señor sea un tiempo eficaz y efectivo donde Dios nos va a estar capacitando a través de la palabra. Que la palabra de Dios es viva y eficaz y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, lo sabemos, ¿verdad? Lo dice la palabra en Hebreos. El que mira atentamente en la perfecta ley y persevera en ella, ese será bienaventurado. Eso lo dice Santiago, ¿verdad? Y también dice en Juan 17:17, Jesús decía, Señor, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Así que ahí tenemos todo el conocimiento pleno y la sabiduría que podemos encontrar en la palabra de Dios, pero tenemos que ser disciplinados. Tenemos que ser intencionales en buscar eso en nuestra vida y para nuestra vida. Probablemente sucederá que en algún momento nosotros demos una palabra que quizá no es literal o mostremos una acción que quizá no es literal como dice la palabra, pero será un fruto que habla de lo que dice la palabra y bendeciremos a otras vidas. Ahora estamos inmersos en un cambio de paradigma para la iglesia donde tenemos que volvernos cada vez más relacionales con las personas que nos rodean. Las personas que lleguen a tu casa tienen que encontrar que tú eres la Biblia para ellos, que tú eres la palabra de Dios para sus vidas. Las personas con las que tú hables en la calle probablemente de primeras no querrán leer la Biblia contigo, pero tú hablarás palabras que son la palabra de Dios y mostrarás acciones justas que son la justicia de Dios y mostrarás el amor a través de tus acciones que son el amor de Jesús para ellos. Pero tenemos que estar dispuestos y disponibles a pasar tiempo con la palabra de Dios. Escuchen, esta iglesia desde que se fundó, el pastor Gabriel lo hacía con nosotros, tiene por intención o por deseo, y es algo que siempre queremos mantener, becar a estudiantes para que puedan aprender de la palabra. Y cuando hay personas que tienen inquietud por conocer más la palabra de Dios, la iglesia les subvenciona las asignaturas, se las pagamos, pam, pam, pam. Pero hay un compromiso. El estudiante adelanta el dinero y si supera la prueba, la iglesia te lo devuelve. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Tenemos un discipulado bíblico básico en la iglesia. Estamos trabajando en todo un itinerario renovado para que todavía seamos mejores y más excelentes en nuestra labor como iglesia. Tenemos un discipulado, el ABC que le suelen llamar, para cualquier persona, para que lo entienda bien el evangelio. Tenemos el ABC. Después hemos creado el plan de Reset, donde por 4 meses estamos viendo lo importante que es la tarea que tenemos como cristianos de amar a Dios por encima de todas las cosas y amar a las personas como nos amamos a nosotros mismos. Después estamos trabajando en otro proyecto que será el que sigue un poco al Reset, donde aprenderemos más del carácter cristiano, de la mayordomía, de quién era Pablo, los viajes de Pablo, todo cada vez va cobrando un poco más de nivel. Y el que supere ese, si quiere incluso nos planteamos y le enviamos a la facultad, que se tire allí 4 años estudiando. Pero escuchen, difícilmente se puede enviar a nadie a la facultad cuando nos cuesta pasar del ABC. Cuando poniendo todas las cosas en bandeja, nos cuesta estudiar una materia de la facultad. Para eso
hay que estar dispuesto y disponible. La bendición está, ¿quién la quiere tomar? Hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Conocer la palabra es parte de la dieta espiritual para mantenernos avivados, porque sí, la palabra de Dios aviva el fuego del don de Dios que hay en nosotros. Evita la tibieza y evita vivir vidas falsas de cristianismo y también poder desarrollar dones y talentos con excelencia. Eso es lo que hace el conocer la palabra de Dios. Así que ahí estamos en el punto número 1, capacitados, capacitándonos, sabiendo lo que puede producir. Y el punto número 2 es determinados. Jesús dijo en Lucas 9:62 que nadie que pone su mano en el arado y vuelve su mirada hacia atrás es apto para el reino de los cielos, ¿verdad? Nadie que poniendo su mano en el arado vuelve su vista atrás es apto para el reino de los cielos. Y cuando Jesús estaba enseñando esta palabra, probablemente o tenía una imagen así delante o en su entorno la había visto, pero pone la ilustración perfecta de alguien que trabaja el campo. Y cuando, no como hoy hay mucha maquinaria, el labrador va en un tractor, atrás lleva lo que va haciendo los surcos, no sé cómo se llama, no recuerdo ahora, pero antiguamente esto no era así. Antiguamente el arado era algo que se tiraba por una yunta de bueyes, se enganchaba esa yunta, era una especie de manillar, vamos a decirle así, donde el labrador se apoyaba con fuerza, enfocaba un punto en el horizonte, al final de la parcela, y tenía que mantenerse caminando con esos bueyes recto para que el arado hiciese su efecto, porque después ahí había que poner semilla. Pero para mantener eso hacía falta gente ruda, porque no era solo hincar eso en el indicio, sino que cuando los bueyes empezasen a caminar, tú tenías que seguir empujando y manteniendo el paso para que eso permaneciese recto. ¿Te imaginas semejante esfuerzo? Antiguamente todos esos campos, todas esas eras se preparaban de esta forma. Imagina las manos de esos labradores. Imagina el esfuerzo físico de esos labradores. Imagina su fortaleza física, corporal de esos labradores. Y Jesús escoge este ejemplo para decirnos que nadie que ponga su mano en el arado y vuelva su vista atrás es apto para el reino de los cielos. El arado representa una especie de compromiso con Cristo, iglesia. Seguir a Jesús no es algo superficial, implica comenzar una vida de obediencia y de servicio diario con mucha disciplina. Mirar atrás simboliza un corazón dividido. Mirar atrás simboliza que estamos con unos afectos más a las cosas pasadas y quizá presentes que a lo porvenir. Cuando nosotros volvemos nuestra mirada del arado espiritual de Cristo hacia atrás, nuestra vida empieza a hacer eses. Y Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y si Él es el camino, te garantizo que para llegar a la conclusión de tu vida, para llegar al propósito de tu vida, por más pruebas que veas en el camino, por más problemas, Jesús, su presencia, puestos los ojos en Jesús, es el camino más recto que tú puedes trazar. Así que escúchame una cosa, te vas a tener que encallar las manos, tus manos se van a encallar, se van a endurecer si tú quieres ser un discípulo de Cristo. Tus manos espirituales, tu caminar, tu corporalidad se tiene que robustecer espiritualmente. Y para eso es necesario estar dispuesto y disponible. Dios está buscando este tipo de cristianos hoy en las iglesias. Dios está buscando este tipo de personas en las iglesias. El diablo anda buscando a quién devorar y el Espíritu Santo buscando a quién empoderar, pero no encuentra el Espíritu Santo a quién empoderar. La inconstancia, hermanos, nos descalifica para el reino. La inconstancia nos descalifica. A veces comenzamos, parece que vamos ahí con mucha fuerza, con mucha pasión, pero al poco, cualquier cosita nos hace tambalear, soltamos el arado y ¡ala, venga, que corran los bueyes! Y la semilla, ¿quién la va a poner? Y el campo, ¿quién lo va a trabajar?
O lo trabajamos nosotros o lo trabaja el diablo. ¿Tú estás dispuesto a que Avilés sea arado por el diablo? ¿Tú estás dispuesto a que Avilés sea un lugar donde la iglesia siga callada y más niños sean asesinados en el vientre de su madre? Y más jóvenes preadolescentes se suiciden y se tiren por las ventanas en tu entorno, porque si no empezamos a hacer algo, o empezamos a tomar nuestro cristianismo en serio, o esas cosas siguen sucediendo. Y la estadística sigue sucediendo. Y siguen muriendo mujeres a manos de sus esposos. Y siguen hombres denunciados falsamente, encarcelados también en las cárceles de España por sus mujeres. Porque aquí hay para todos, ¿eh? La iglesia tiene que ser un agente de cambio. La iglesia tiene que ser lo que marque la diferencia, pero Dios está buscando en medio de su iglesia hombres y mujeres dispuestos a ser empoderados, pero difícilmente los está encontrando. Olvidamos con facilidad, hermanos, tenemos que renovar, tenemos que retomar, tenemos que recalibrar. Cuando vemos a personas que llevan años en el Evangelio y su vida espiritual, su vida exterior refleja, más bien dicho, una inestabilidad y una falta de determinación continua en el mundo espiritual, es que nunca han estado dispuestos ni disponibles. La semana pasada, Damaris, dentro del lío que yo le hice con el culto, pudo más o menos traer lo que había preparado y hablaba de aquellos que son fuertes y de aquellos que son débiles. Y todos son válidos, porque probablemente en algún momento los fuertes eran débiles, pero alguien tuvo la determinación de estar tiempo con los débiles para que cambiasen del bando de la debilidad al bando de la fortaleza. Y hoy quiero recordar eso. ¿Tú eres de los débiles o eres de los fuertes? ¿De los débiles o de los fuertes? Hoy nos quejamos por todo. Hoy todo nos parece un problema. Hoy hasta tener hijos parece un problema para el cristiano. Hasta los trabajos acaban a veces convirtiéndose en problemas para el cristiano. A veces nos pasamos meses orando, llorando para que el Señor nos dé un trabajo y cuando nos lo da, desaparecemos de la iglesia, desaparecemos del servicio de la iglesia y desaparecemos de la vida de la iglesia. Cuando Dios nos empieza a bendecir, chao, suelto el arado. Y los niños a veces parece que nacen niños y son un drama y atan a los padres. Los niños son las saetas en la aljaba del valiente. Los niños son la bendición de tu vida. Por los niños tú tienes que sacrificarte más. ¿Qué es sacrificarse con los niños? Mira, si tú traes 3 días, 2 días, 1 día a tu hijo pequeñito a la iglesia cuando hay declarado un tiempo de ayuno y oración y lo traes en tu carrito o es chiquito, está jugando por el suelo, si te da penita le pones una manta, escúchame, el frío no se lo va a comer. Pero los sobreprotegemos muchas veces. Los sobreprotegemos. Hay que cuidar a los niños, pero no hay que hacerles débiles, hay que fortalecerlos. Es mejor exponer a tu hijo a un ambiente espiritual donde probablemente él va a estar jugando como están jugando esos pequeñinos ahí ahora. Pero la palabra es viva y eficaz sobre su vida, igual que sobre la tuya y sobre la mía, viva y eficaz. Aquí se está moviendo el Espíritu Santo y se está moviendo también sobre sus vidas. Pero como yo me da penita que hay frío, pues lo retiro del ambiente de influencia espiritual y lo cuido yo mejor que el Espíritu Santo. Hay tiempos para hacer eso y hay tiempos para estar ahí guerreando con tus hijos, aunque sean chiquitos. Iglesia, despertemos. Despertemos. No seamos cristianos nominales, no seamos cristianos de domingo. Los niños no se van a morir porque vengan a los cultos de oración. Los niños no les va a pasar nada, van a seguir vivos y probablemente el día de mañana serán mejores cristianos que tú. Yo oro cada día para que mis hijos, para que yo no sea, una migaja al lado de lo que ellos puedan llegar a ser espiritualmente. Ese es mi anhelo. Pero los hemos expuesto siempre, a todo, a todo. A la calle, sí, con frío, sí, lloviendo, sí, a todo, vamos, a todo. A plantar una iglesia, vamos, no quiero ir, bueno, pero luego te va a pensar y luego se lo pasa pipa.
A todo, a todo, a todo. Cuando estaba enfermo, no. Esa es la diferencia. Pues claro que somos buenos padres, no somos padres locos. Cuando el niño está enfermo se le cuida, se le tiene en casa, pero cuando está bien, está frío, ponle una bufanda, saca al niño. Si luego lo llevamos a jugar fútbol lloviendo, ¿a que nunca faltan a eso? Nunca faltan esas cosas. ¿Por qué a la iglesia sí lo sacrificamos? Vivir determinado como cristiano es estar dispuesto a que ese arado nos desgaste sirviendo a Jesús. Que nuestras manos espirituales sean encallecidas por el arduo trabajo de mantener una vida espiritual recta donde se puede sembrar vida para mí y para otros. Ese es el segundo propósito. Y el tercer propósito es estar llenos del Espíritu Santo. Si yo hablo de este momento, de este punto, seguro que todos tenemos en nuestra cabeza un texto clave, que está en Hechos 2. Y de repente todos estaban allí reunidos, fueron sorprendidos, lenguas de fuego se asentaron sobre sus vidas, hablaban otras lenguas. Aquello fue tremendo. Yo hubiera querido estar ahí también. Pero he aprendido que Pentecostés me lo cocino yo solo en casa también. Yo en casa provoco Pentecostés. ¿Cuál es el problema de que la iglesia no busque la llenura del Espíritu Santo hoy en día? ¿No te haces una idea cuántas iglesias evangélicas que dicen que son pentecostales apenas mencionan la importancia de ser llenos del Espíritu Santo? La evidencia de ser llenos del Espíritu Santo, el llamado de parte de Jesús para que vivamos llenos del Espíritu Santo, es un llamado que ha trascendido desde la época de Jesús hasta hoy y que sigue vigente. Dios sigue llamándonos a ser llenos del Espíritu Santo. Mira, hay un problema. Hay muchas personas dentro de la iglesia, incluso dentro de la iglesia que puede tener un trasfondo pentecostal, que dicen que cuando uno hace la oración de fe y se arrepiente con sinceridad, es verdad que el Espíritu Santo viene a morar en él y que eso ya está, que ya esa es la llenura, que se acabó, que no hay más nada. Y yo creo que cuando tú entregas tu vida a Jesús, cuando yo la entregué, automáticamente el Espíritu Santo vino y tomó mi corazón. Pero yo he encontrado textos que hablan de otro tipo de bautismo y que también es necesario en la vida del cristiano. Y seguro que tú los conoces. Dice, el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, cuando hablaba Juan el Bautista, decía: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí, del cual yo no soy ni siquiera digno de desatar las sandalias de sus pies, dice que trae otro tipo de bautismo. ¿Recordáis? Dice: Él os bautizará en fuego. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Cuando Jesús mismo les habla a los apóstoles, les dice que un día van a ser empoderados. Y cuando lees en Hechos 1:5 dice: seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dios quiere llenarnos del Espíritu Santo, pero no de una forma vana, vaga, light, donde eso se consuma de un momento para otro, sino de algo que perdure y de algo que transforma nuestra vida, de algo que nos cambia. Todos recordamos el caso del apóstol Pedro, ¿verdad? Estoy enfocándome ya hacia el final, estoy empezando a terminar. Pedro no era la misma persona, antes que después de ser lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Pedro llegó a negar a Jesús. Pedro llegó a escaparse del entorno de Jesús. Pedro dijo: no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco, y huyó. No sea que me vayan a crucificar a mí también. Y lloró amargamente por ese error. Pero el Espíritu Santo lo visita
lo empodera y después se convierte en el apóstol Pedro, que predicaba, miles conocían al Señor Jesucristo, miles eran restaurados, sanados, libertados, y era la misma persona, pero hubo un punto de inflexión en su vida. ¿Cuál fue? Que fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Hay un texto clave que está en Hechos 8, voy a leer del 12 al 17, dice, escuchen esto, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Y escuchen esto, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Es decir, que habían sido bautizados ya en agua, pero no habían sido llenos de ese fuego que Jesús decía que habían de recibir. Hoy es importante más que nunca que esta escritura se cumpla en nuestra vida. Hoy es importante más que nunca que nosotros como iglesia seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. El último día del ayuno, los que no estuvisteis, muy mal, os lo perdisteis. Muy mal. El último día del ayuno, cuando estábamos aquí, primero hicimos nuestro tiempo devocional. Todos calladitos, nos fuimos a un rincón, cada quien buscó el suyo. Había niños por ahí jugando y tal, pero cada quien estaba buscando a Dios. Ningún problema con los niños. Perfectamente los niños aquí. Y de pronto empezamos a comentar algún texto bíblico y de pronto yo me inventé como una especie de bloques de oración para interceder. Javier pasó y guió el primer tiempo y estuvimos orando por los hogares familia, por todas estas cosas. Y yo después le había pedido a Damaris que pasase para orar por los niños y por los jóvenes. Y después estaba preparada Diana y después yo le iba a pedir a Niurbis, pero ya ni Diana ni Niurbis oraron ni guiaron el bloque. ¿Sabes por qué? Porque cuando estábamos aquí buscando la presencia de Jesús y empezamos a orar por los niños y por los jóvenes, cayó el Espíritu Santo y de pronto muchos hermanos levantaron su voz, empezaron a orar en otras lenguas y esto fue, como dirían los dominicanos, un juidero. Esto fue un desacato, El Espíritu Santo vino y nos visitó y empezamos a orar por los niños. Los niños estaban jugando, pero no importa, los papás, las mamás, nosotros poníamos las manos sobre los niños para que fueran llenos del Espíritu Santo, para que sean hombres y mujeres de renombre, para que sean personas que trastornen esta ciudad, para que sean gente usada por Dios. Pero difícilmente esos niños van a ser transformados por el Espíritu Santo si ni siquiera son expuestos a la presencia del fuego de la presencia de Dios. Por eso es tan importante estar con nuestros niños en las cosas espirituales. Por eso es tan importante que nuestros niños sean marcados desde pequeños por el Espíritu Santo, porque o los marca el Espíritu Santo o los marca el diablo. Pero el diablo lo cancelamos ahora en el nombre de Jesús y declaramos que en esta casa solo hay niños que van a adorar a Dios y nada más. No hay otra opción. No hay otra opción. Niños consagrados a Jesús de Nazaret. No hay otra opción. La sangre de Cristo sobre nuestros hijos. La sangre de Cristo sobre nuestros hijos. Pero es necesario exponerlos a estos ambientes. Y tú, papá, y tú, mamá, y yo como papá, y Damaris como madre, tenemos la obligación de que aunque nuestros hijos sean grandes y ya se hayan casado y estén volviendo de su luna de miel, nada más que lleguen, como yo vea algo raro, le voy a decir, primero la presencia de Dios. Y luego los nietos. Pero o nos exponemos a la presencia del Espíritu Santo o no cambian las cosas. Y esta iglesia tiene que ser una iglesia que cada uno de sus miembros sea lleno del Espíritu Santo de Dios. Llenos del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que orar hoy para despedir, para que seamos llenos del Espíritu Santo. Pero es imprescindible buscar, es imprescindible llorar, es imprescindible llamar, quebrantarse para que seamos transformados por la poderosa experiencia de recibir el bautismo de fuego del Espíritu Santo.
respaldado por las palabras de que Juan el Bautista, que no le importó que le cortasen la cabeza, por los apóstoles o por el mismo Jesús, que siempre estuvo animando y llamando a su gente para ser cada vez más empoderados, dejándonos el mejor testimonio, dejándonos el mejor legado. Se dio a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, y su sangre hoy a nosotros nos alcanza y nos lava de todo pecado. Ahora necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, iglesia. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Tienes que levantar tu altar cada semana. Cada semana hay que levantar el altar en la casa. Cada semana, cuando tus niños están durmiendo, tú estás ahí intercediendo por ellos. Cuando están en el colegio, yo les estoy cubriendo. Cuando están en sus trabajos, ya son grandes, estamos ahí. Espíritu Santo, vete ahí, por favor. Métete en su corazón con fuego, Señor. Que sean hombres y mujeres como llamas de fuego. Ministros llamados y ordenados, pero por el Espíritu Santo, no por los hombres solamente. Eso es lo que anhelamos como iglesia. Eso es lo que queremos nosotros. Nos estamos enfocando en una fiesta de primicias. ¡Qué bendición! Comprar un lugar para que podamos atender a gente, tener lugares de retiro. ¡Qué bendición todo eso! Pero si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, eso no vale nada. Llenos del Espíritu Santo, hombres y mujeres empoderados, hombres y mujeres capaces, que aceptan el llamado, hombres y mujeres que dicen, mira, yo voy a ir a la facultad, le voy a demostrar al pastor, me voy a hacer el discipulado, me voy a hacer el reset, me voy a hacer el tercer nivel y le voy a picar en la oficina. Estoy aquí a ver las notas de los cursos anteriores, a ver, mira, sí, notable, sobresaliente, notable, vale, vamos, llamamos a la facultad, oye, te mando a uno. No quiero mandar a uno, quiero mandar a 10. Y que vuelvan después de 4 años transformados, llenos del conocimiento de Dios, pero para impactar vidas, con conocimiento, con disposición, dispuestos y disponibles. Que vuelvan como vuelva aquel pelotón, que sabían que iban a la muerte. Y nosotros vamos quizá a una muerte espiritual. No lo sé, no sé dónde vamos, pero sí sé que tendríamos que estar dispuestos a morir por Cristo. Eso sí, y tendríamos que ser de los primeros en decir, voy a ser el primero en poner el pie en el campo de batalla de Avilés con mis hermanos y voy a ser el último en retirarme. Y no me voy de aquí hasta que se haga la última oración. Y no me voy de aquí hasta que escuche la última prédica. Y no me voy de aquí hasta que vea a mis hijos consagrados. Y no me voy de aquí hasta que vea hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo.